Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con Luis García de la Torre sobre su novela La ira de los sentidos. Luis García de la Torre nació en la ciudad de La Habana, Cuba. Vive en Santiago de Chile. Es graduado de licenciatura en Educación en la especialidad de Español y Literatura del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona en Cuba, de profesor de Lenguaje y Comunicación de la Universidad de Chile y de Master of Organizational Leadership de la Humboldt International University de Miami. Es doctorando en Educación de la misma universidad. Tiene publicado el poemario Rey Pari 2002, La familia Loinaz y Cuba, colección Betania de ensayo 2017, Ferocidad, Los años sucios, colección Betania de poesía 2020, y Breves ligeras crónicas de un gusano de La Habana en Santiago de Chile, colección Betania de narrativa 2021. La ira de los sentidos es su publicación más reciente. Ciudad de La Habana, conducidos por el rumor y el amor. Desde niño estuvo con Betty, fue su noviecita, luego el primer amor y después su mujer. Siempre junto para todos lados. Así llegó el tiempo de espabilarse, emborracharse y hacer el amor. Todo lo hizo con Betty y ella lo frenaba. Era 1986. Cuba continuaba el camino de ser desmoronada total e irreversiblemente. Sucedió pasado 4 años, de un día para otro el desastre sería fulminante. Y así un mes comenzaron a andar. 30 días estuvieron juntos, eran muy chicos, no sabían qué decir, de qué manera caminar de la mano, cómo hacerles respirar pegados, cuando por casualidad inhalaban y exhalaban, muy cerca el uno del otro, hasta se le cortaba el ritmo. Bien, y de esta manera, amigos y amigas, iniciamos un nuevo episodio de la Tertulia Literaria Papel Maché. Y hoy contamos con un invitado que nos acompaña desde Chile y quien es el autor de la novela de la que vamos a hablar hoy y al que ustedes escucharon al inicio de este episodio. Se trata de Luis García de la Torre, que nos acompaña, creo, desde Santiago de Chile, ¿verdad, Luis? Sí, aquí en Santiago de Chile, en pleno invierno, un frío aquí terrible. Bienvenido, Pero Luis. Encantado de tenerte por aquí. Nos acompaña en el panel otro Luis, pero ese otro Luis nos acompaña desde Dallas, Texas, que es tristemente recordada porque ahí fue que asesinaron a Kennedy. Siempre surge esa referencia. Nos acompaña Luis Ledesma, también le damos la más formal bienvenida, Luis Ledesma. Sí, gracias Edward, gracias. Un placer estar con ustedes dos buenos amigos. Edward y yo ya tenemos una amistad de hace cierto tiempo. Y no sé si estoy presumiendo, Luis García, pero también estoy diciendo que tú y yo somos amigos. sí, amigo, sí. No, pero sí. Claro. Es un inmenso placer compartir sí, este espacio literario con ustedes. Sí, Luis, vamos a entrar de una vez en materia y te vamos a preguntar ¿cómo fueron tus inicios en esto de la creación literaria? ¿Y cuáles han sido tus lecturas, tus autores, vamos a decir, que han podido influirte en tu obra? Háblanos un poquito de eso. Oye, sí. Bueno, yo estudié literatura hace muchos años en Cuba. Muchos años. Y ahí empecé a escribir, ponte tú que publiqué algún periodiquito que teníamos nosotros allá, que estaba en la facultad, algún poema, y después realmente no escribí, sino que lo que me dediqué fue a leer, a aprender, leí mucho. Si te puedo decir autores no te puedo decir mucho porque los nombres
soy malo para los nombres, pero mucha literatura he consumido, mucho, he leído mucho en mi vida y he estudiado mucho también. Entonces todo eso como que me fue llenando y años después yo de tanto que he leído, de tanto quería hacer libros de ensayos, ¿no? Libros de estudio de literatura, porque era todo lo que yo consumía. Y ahí empecé y después publicado. Y ahora llegué a la novela esta, que gracias a Luis, porque todo esto es gracias a Luis Ledesma y a la Cuja Ediciones, salió la novela, pero es como, mira, a mí me ha gustado hacer libros, pero lo hago así como que me gusta hacerlo, ¿no? Pero siempre que sean distintos. Entonces ponte tú que lo primero que hice, porque tenía esa idea, fue ensayo, después hecho poesía, después crónica, poesía y ahora esta novela, porque lo que me gusta es ir como variando, ¿no? Y así, y salió la novela, que estoy de lo más contento. Pero así yo empecé y no he dejado de escribir, siempre escribo, me entretengo con eso, también en el estudio tengo que escribir mucho, me paso el día escribiendo cosas del doctorado, ¿no? Y a ratos entonces me doy la alegría así de escribir lo que me da la gana, entonces van surgiendo historias y van haciéndose libros, es así. Luis, estas historias tuyas que llevas a la literatura, ¿tú las planificas al detalle, las bocetas al detalle antes de escribirla? ¿O deja que vayan surgiendo sobre las marchas? ¿O cómo es la cosa? ¿Hace un boceto general y luego, según la inspiración, van surgiendo ideas y la va plasmando? ¿O tú bocetas todo al detalle para entonces convertirlo en la obra literaria? Es que mira, eso depende del tipo de libro que vayas a hacer, porque por ejemplo, cuando yo he hecho libros de ensayo, tenía que tener mucha documentación, tenía que tener mucho bien pauteado, muchas notas, así te estoy hablando de muchas. Entonces ahí tú te pones en un tono más, como más matemático, ¿no? Así como más de resolución, porque tienes que tener mucha información. Pero cuando tú escribes un libro como este, tú tienes un proceso, es que es como algo más rico, ¿no? Algo más sabroso, algo más didáctico, pero a la vez, según creo yo, inteligente, ¿no? Porque tiene una cosa social y toda la onda así. Pero esto entonces tú tienes la historia que quieres hacer, yo tengo los personajes, lo tengo todo claro en la cabeza. Todo muy claro en la cabeza. Entonces, pero cuando empiezas a escribirla, lo que pasa es que como uno tiene los días normales, como cualquier persona, ¿no? Algún día estás contento, un día estás triste, un día algo te hace chiste, otro día algo te enriquece o escuchas una canción que se ve, como eso te influye en el día cuando tú vas escribiéndolo a diario, entonces eso es lo que va saliendo, ¿me entiendes? Va saliendo, no sé, un pasaje chistoso, un pasaje más erótico, otro pasaje más problemático, porque leíste una noticia que te encabronó así, ¿entiendes? Entonces va surgiendo en la vida tuya diaria, entonces tú vas escribiendo una historia, pero tú vas teniendo claro la historia. Yo creo que la historia después toma su camino dependiendo mucho de lo que te estoy diciendo. Ama, tenía sin fin toda una orquesta en la cabeza. Resolví vivir con las entrepiernas mojadas, la mente aguda y la normalidad desterrada. No estaba así por aquel tipo, era ella misma. Decidía, a partir de cierto punto de hastío, no pertenecer a un montón de cosas que ya no valoraba. Ni quería ni le interesaba ser de la pila. Era preferible no estar. Había crecido, ya no excedía salir de ella misma. La confianza la dominaba. Ser fantástica, guapa, atrevida, sexual, tersa, una trigueña máxima, de gran olor, con conexiones neuronales permanentes que liberaban grandes cantidades de neurotransmisores, le amplificaba la comunicación regular entre sus neuronas. La dopamina constante, placentera, reforzaba en sí la conducta hacia el placer. Luis, por tu respuesta a mi anterior pregunta, entiendo entonces que depende del tipo del libro para tú hacer los detalles, para hacer el boceto general. Pero ahora, yo lo que quiero saber es, ¿qué tiempo, tomando en cuenta las respuestas que me diste, qué tiempo te lleva esa documentación para escribir el libro?
Depende del tipo de libro que sea, pero está bien. Según la experiencia que tú has tenido por los distintos géneros, ¿qué tiempo más o menos te lleva ese proceso de documentación para entonces alcanzar la inspiración para escribir el libro? Oye, tú sabes que, por ejemplo, yo escribí un libro que le fue bien, ese se llama La familia Loinás y Cuba, y yo, desde que yo empecé a aprender de esa familia de escritores cubanos, desde que yo empecé a aprender de esa familia hasta que yo escribí el libro, te juro que pasaron como 15 o 16 años. Pero no era que yo estudiaba todos los días, sino que yo iba sabiendo cosas, ¿no? Y seguía la vida, iba sabiendo cosas, y hasta que tuve lo del libro. E igual, para hacer un libro después de crónica, por ejemplo, tengo otro libro de crónica, tuvieron que pasar años para yo, pero no era que yo estuviera escribiendo el libro, era que yo me estaba acumulando de eso. Y de pronto me siento en un año y lo escribo, y en un año yo lo escribo. Pero me pasó años documentándome de experiencia, de cosas por estudiar, de la vida normal que tienes que llevar, entonces te quita tiempo. Así que yo creo que uno se acumula de cosas años. Porque después cuando tú la tienes acumulada, ya tú te sientas en un año y lo escribes. Eso no sé, lo funciona así. El proceso me es así. Sí, quizá entonces te conecta también dependiendo del momento y lo que esté haciendo en tal circunstancia. Claro. Entonces tú dices, pero esto tiene relación, hay una relación íntima de esto con lo que estoy haciendo. Entonces te conecta y trata de sacarle el mayor provecho a ese aquí, ahora donde está, Claro. tanto física como mentalmente, para integrar ese dato al proceso. Al proceso, claro, porque tú estás escribiendo una cosa que tú, según mi experiencia, tú no la puedes separar de tu vida. Porque tú cuando escribes estás poniendo, bueno, tú haces teatro. Es lo mismo, Luis, cuando tú estás haciendo una obra de teatro y tú tienes un día alegre, un día feliz, un día emocionado, un día que sea, igual tú subes ahí arriba y tú lo haces como tienes que hacerlo, pero igual tú sabes que eso y es el mismo proceso. ¿Sí o no? Es el mismo mecánico. proceso. Sí, es mecánico. Claro, es mecánico, pero tú le pones ahí todo tu día, todo lo que tú aprendiste ese día, todo lo que viviste, aunque tú estés haciendo otra cosa. Entonces, eso es lo que sale en un libro, según veo yo, según mi experiencia, es lo que sale en un libro. Y un libro como este, yo recogí muchos, es decir, la gente me contaba, o la gente que yo escuchaba que hacía un cuento, que sea, ponte tú, muchas cosas eróticas de las personas. Oye, me pasó esto, oye, me encontré una mujer, me hice esto, oye, no sé quién, conocí un hombre, que sea. Entonces te iban contando y yo años fui así acumulándolo, ¿no? El pensamiento. Y entonces lo puse aquí en este libro también, unido con la situación de Cuba. Pero ese es el proceso. Es imposible cuando tú estás haciendo, me imagino que cuando tú pintes, cuando hagas una cosa, igual, aunque tú tengas que hacer algo, es imposible que tú te lo desconectes de tu vida, siempre sale ahí algo, ¿no? Así es el proceso. En el proceso de construcción de los personajes de esta novela, de Gerald y Ama, que son los principales, explícanos un poquito de cómo fue ese proceso, porque incluso en la novela hay un capítulo dedicado como a cada personaje en particular, como para, vamos a decir, hacer un perfil como de cada uno. ¿Cómo fue ese proceso y qué tan condicionados están esos personajes con la situación cubana? Especialmente del periodo especial, ¿verdad? Como se conoce, ¿verdad? Claro, es la época en la mira, que se ambienta la novela. Explícanos un poco de eso. Sí. Esa es la época en que se ambienta la novela. Entonces, estos personajes son gente de esa época de los 90, adolescentes, que van entrando en la juventud y tienen una apatía general con todo el proceso revolucionario, el proceso de cambio que se tiene en el país, porque así es lo que está pasando en Cuba, según mi visión. La gente siempre escribe novelas y todo eso que tiene que ver con los barrios marginales, ¿no? Que igual yo sé que es terrible, los barrios marginales, pero esta gente son como de clase media, y que es como una clase media que existe en Cuba, que en Cuba no existen clases sociales, entonces como muy, pero viven en un buen barrio, un buen departamento, qué sé yo,
Entonces es igual el desencanto de ellos unido con la ira, ¿no? Es decir, con los sentidos también, porque viven ese proceso, están enrabiados con el proceso, pero utilizan todo el tiempo los sentidos, porque cuando a ti te quitan todo, tú lo único que tienes son los sentidos, nadie te puede mandar en ellos. Entonces, eso es una cosa que en el país, porque hay estudios, ¿no? No lo digo yo, sino que hay estudios, todo el mundo lo sabe. Entonces, se incentiva todo lo más, los instintos, lo más animal del ser humano, ¿no? Entonces, ligado con una situación país. Y así fueron los personajes que yo creé en mi mente. Creé personajes así como adolescentes jóvenes de clase media, con una serie de facilidades que no tienen la clase baja, ni pertenecen a la cúpula del país, pero son una clase media que tienen joven y que tienen todo lo que ese país le da, y lo que tienen es un país que la gente está completamente en ruinas, ¿no? La gente tiene dos opciones, la gente tiene solamente una opción: irse del país, irse, como me pasó a mí que me fui del país. Pero esta gente lo hacen lo contrario, lo que hacen es encerrarse. No, como no tienen la opción de salir, se encierran y no pertenecen, o intentan, o hasta ahí que llega la novela, no pertenecer a la sociedad. Pero el proceso fue ese: ver a adolescentes, porque yo lo vi, ver a gente adolescente, joven, tratando de salir del sistema, y no se van, sino que se encierran. Ese fue el proceso y esos fueron los personajes. Y ahí ponerle cosas del país, de la ciudad, de esa parte del país que es clase media, que es donde yo viví también. Y así salieron los personajes. Entonces son gente que tiene veintitantos años, los años casi llegando a los 2000 en Cuba. Gerald tenía también sin fin toda una orquesta en la cabeza. Siendo casi adolescente, supo de lo fundamental del erotismo, asimismo de lo de ir por ahí y que lo admiraran. En un país donde se venera el turismo, no parecer cubano, fue entregando herramientas. Lo percibió y utilizaba, primero su rostro, su piel, por último su eterno pelo. Al crecer y hacer un menjunje con él mismo, hizo que agarrara las ventajas. El dominar su pene fue la guinda de la torta. Lo han leído por toda la novela. A nivel mental, la siguiente idea también se le presentó. El asunto de apariencia estuvo a la par con el manipular. En una Cuba donde no se puede opinar, no se es libre y no se escoge nada, solo el sexo se puede cultivar para cosechar. Y Higuera fue practicando a su alrededor el actuar mentalista, así le dijeron desde chiquillo. Eres un mentalista por hacer lo que te propones de la forma que lo haces. Entonces ser lindo, dulce, no común, inteligente, fascinador y gustarle mucho las tetas, los culos, la vagina, las manos, la piel, las bocas, las salivas y demás humedades de mujeres, le ametralló el seguir. Y en esos tiros conseguía lo que le daba la gana. ¡Wow! Ese tremendo, ¿eh? Tremendo. Sí, la novela tiene mucha carga erótica, pero tiene mucho. Bueno, eso es parte de la realidad. Sí. O sea, el sexo se ve como una especie de evasión, ¿verdad? Los personajes evadiendo. Claro, es lo mismo que te estoy explicando, que te dije que eso está ahí, otra gente lo dice, no lo digo. Cuando tú tienes un sistema así opresor, como una dictadura así, la gente en lo que puede mandar es muy en pocas cosas, entonces se incentiva mucho el tema sexual, se incentiva mucho porque nadie se puede meter en eso, ¿entiendes? Y eso, por eso es lo de los sentidos y la ira, porque eso es una cosa que pasa en Cuba, pero es una realidad que es así. Eso pasa, pero te estoy hablando de la adolescencia. Es como la única esfera privada, claro. Y donde se puede ejercer la libertad, ¿verdad? Donde se puede ejercer la libertad y la individualidad. Claro. Eso es lo que yo pude ver. Claro, es así. Sí. Yo sigo interesado en conocer la estructuración del autor, la estructuración del escritor. Generalmente las obras de arte, especialmente las literarias, tú sabes que se segmentan en introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, bueno, salvo algunos movimientos de vanguardia que rompen esas reglas.
En el teatro, por ejemplo, tenemos el teatro del absurdo, que la rompe totalmente. Pero en tu caso, Luis, ¿alguna vez tú has cambiado algún final después de escribirlo? No solamente después de concebirlo, sino aún antes de darlo a la luz pública, claro, pero después de escribirlo, ¿has cambiado algún final? Tú sabes que, mira, los finales realmente, yo creo que tú no cambias tanto el final como lo que va llegando antes del final. Porque al final ya tú sabes, desde que tú tienes la visión de la historia, ya tú sabes más o menos cómo empieza y cómo termina, pero la historia está en ponerle a ese final lo que va delante para hacerlo sorprendente o no, para hacerlo esperado o no, para hacer que sea importante o no, porque al final entonces es lo importante. Lo que yo pienso y hago al respecto es eso, pero sí, constantemente tú vas, aunque lo tienes claro, pero constantemente tú vas como de esa claridad que tú tienes que va a ser el final, tú vas como cambiándole matices, ¿no? Entonces lo haces según tú habías pensado o vas cambiándole. Es una cosa como más bien como compleja, porque tú lo tienes organizado desde el principio. Pero a medida que vas escribiendo la historia puede cambiar o no, porque puede aparecer otro personaje, porque puede ser otra cosa. Y después que tú lo sigues y lo tienes, piensas el instante antes del fin, tú vas cambiando matices. Entonces el proceso es ese. Es como complejo, ¿no? Pero yo creo que sí, que constantemente lo vas cambiando. Si tú me preguntas, yo creo que Luis, sí. Luis, perdóname, pero el clímax, o sea, en la parte final del final, ¿tú siempre lo has terminado como lo has concebido? Yo creo que no. Claro, no, claro. No lo he terminado como lo he concebido, ¿no? Claro. Porque eso va trabajándose. Pero no. El final es como que tú tienes en la mente lo general, pero después tú lo vas cambiando, sí, lo vas cambiando. Te digo que sí. Bueno, y a propósito de final, Luis García, estos personajes, porque el final que veo de la novela es un tanto abierto, o sea que tú no descartarías la posibilidad de continuar con la historia de Gerald y Alma. Mira, mi pregunta va por ese lado. Sí, ¿Cómo terminarían ellos? Esa pareja, ¿cómo terminaría con los años, cuando fueran creciendo y teniendo más edad, más madurez? ¿Cómo tú lo visualizas a ellos? ¿Van a conservar la misma ira, los mismos ímpetus, o eso sería aplacando? ¿Cómo tú lo ves a ellos en el futuro? Sí, bueno, mira, yo te digo que, es decir, la novela termina y ellos logran lo que, bueno, la novela termina ahí ya. Entonces, yo te voy a preguntar a ti, yo lo concebiría así como te voy a decir, pero yo te voy a preguntar antes, tú con la vida, con los años como que van pasando, tú sientes que tú como que te emputeces más, te molestas más, te encabronas más, o tú, Edward, y tú, Luis, o tú sientes que tú te calmas más. Dime exactamente cómo tú te sientes, cómo ustedes se sienten. Bueno, comenzando por mí, yo creo que, que uno se vuelve más tolerante con situaciones, con la edad, porque por asunto de que se resigna a ello, porque no lo puede cambiar, o por un asunto hasta de estoicismo, de cómo enfrentar la vida, que tú, aunque la vida te presenta, ya uno como que se habitúa. No sé si me escuchaste ahí, Luis. Te entiendo. Sí. Luis, mi querido Luis, ¿cómo te sientes tú? Di la verdad. Yo, si te soy honesto, la respuesta mía es más compleja. Es más compleja porque interiormente sí me siento mejor. Hay una faceta en la que me siento mucho mejor porque todo ese abasto de experiencia yo trato de aplicarlo para superar cosas que aparecen. Hay otra parte que es una sensibilidad social, Luis, que yo tengo una reacción a eso, sí, hay un poco adversa. Hay cosas ya que socialmente a mí me molestan. O sea,
tengo esa reacción. Podría ser ambivalente, pero no sé si tengo que trabajarlo, es normal. Pero se dan en mí los dos casos. Eso dos sube y baja. A nivel personal yo me siento tranquilo, he aprendido muchísimo y trato de aplicarlo. Pues es a nivel ya de cómo percibo la sociedad, cómo siento que las cosas deberían ser. Si te soy honesto, sí, como que sí. Como que me molesto, me molesto un poquito. Bueno, esa misma respuesta es la que yo te podría dar, Edward. Luis lo ha dicho y esa es la respuesta. Entonces, yo creo que, como a mí me pasa exactamente lo mismo, yo creo que esos personajes, si tuvieran una historia alguna vez, como yo los visualizo, como yo creo que, aparte creo que realmente serían así, son como son Luis. Exactamente así, que son con más experiencia, más grande, que sé yo, pero porque ¿cómo es posible? Sucede. Entonces yo creo que a ellos les sucedería exactamente lo que Luis te describió ahí. Son personajes que más viejos, pero más molestos con muchas cosas. Porque aparte, si están en Cuba y son de la Cuba de los años 2000 y estamos en el 2022, Cuba está peor, entonces van a estar más molestos. Van a estar más molestos. Sí, bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo tú sientes que ha cambiado la situación en Cuba? ¿Tú dices que está peor que en el periodo especial o se vive un segundo periodo especial? Exactamente como tú estás diciendo. Cuba está viviendo ahora, pero es que de siempre está mal de siempre. No es que mejoró ni nada, eso no, de siempre. Cuba está viviendo lo que sería hoy el segundo periodo especial, que no sé si sería el segundo, el tercero o el 1000 o el de siempre, porque ese país siempre ha estado así. Pero aparte de eso, de lo mal que está ese país ahora, sí, se podría decir que es un segundo periodo especial. Entonces tú te imaginas esos personajes después de vivir en el 2000, esos que estuvieran en el 2022, estuviera peor. Cuba está así. Es ultra lamentable, pero es la realidad. ¿Y tú crees que la indignación del cubano que vive en Cuba es tal que podría llegar a un momento de que eso hay un estallido social? Bueno, no sé si eso sería posible en un régimen tan opresor como el cubano. Pero los pueblos aguantan hasta un día. Hasta un día, pero por supuesto. Exactamente se va a cumplir un año. Ahora el 11 de julio, del 11 de julio del año pasado, hubo un estallido social en Cuba, como mismo hubo uno en Chile aquí. Y la gente salieron para la calle, pero esa gente los metieron preso, un abuso, una dictadura terrible. Y ahora va a ir un año más del 11 de julio después de meter preso a miles de personas por salir a la calle, por pedir libertad, por no hacer otra cosa que eso, incluyendo menores de edad que están presos ahí. Entonces el tema Cuba es un tema dictatorial terrible y ese país se lo robaron porque esa gente son unos ladrones y son los que se robaron ese país. Así mismo es. Mismo es. Y lo bueno es que tú tienes la libertad de decir lo que tú vives en un país democrático y claro, puedes decirlo sin problema. Sí, aquí en Chile a veces no lo valoramos nosotros, por lo menos yo he vivido en la República Dominicana, tiene una democracia que mal que bien se ha ido fortaleciendo. Igual que aquí en Chile. Uno, exacto, no concibe una sociedad en la que uno puede decir lo que uno siente. Lo mínimo. Uno piensa, ¿verdad? Lo mínimo. Debe ser bastante duro. Lo mínimo, lo mismo que estaba diciendo Luis ahora mismo. Luis, lo mismo que tú estabas diciendo. Es un malestar, lo tengo que decir, ¿cómo no lo voy a decir? Eso es lo mínimo que puede pasar en un ser humano, que pueda decir lo que siente. Pero nada, esperemos que la situación en Cuba algún día cambie, ¿verdad? Porque creo que el pueblo cubano merece otros derroteros. Otra cosa, sí. Sí, eso yo lo entiendo. Lo que creemos en la libertad, creemos eso, ¿verdad? Y el artista y el escritor en el fondo es un ser libre, un libre pensador, un ser que ama la libertad, ¿verdad? Además de que ama la libertad, también tiene una responsabilidad de transformación. Claro. No podemos pensar en producir obras artísticas solo con la finalidad del entretenimiento. Hay una responsabilidad y uno tiene que afrontarla, tiene que asumirla, esa responsabilidad. ¿Por qué
el arte y la cultura pues no se llevan muy de la mano con los políticos. Bueno, porque la materia prima del político es la ignorancia, pero el artista por naturaleza es un ente rebelde, o sea, está constantemente en rebeldía, en desacuerdo con muchas cosas. Entonces su herramienta para manifestarla es la producción de su obra de arte y darla a conocer a través de los medios que disponga. O sea, el artista tiene esa responsabilidad. Si no lo ve así, entonces yo creo que más que todo estaría dominando su ego. Pero es que el arte tiene una responsabilidad social también, lo tiene. Y te voy a decir una cosa, cuando se produce una obra de arte en cualquier categoría, otra responsabilidad es darla a conocer. Y ahí me acuerdo de Pablo Neruda, que dijo que una obra de arte, y él en ese caso, en ese contexto situacional, se refería a las visuales, hasta que no sale del taller, aún habiéndola terminada, el pintor, o sea, no es una obra de arte. No es una obra de arte. Cuando sale a la luz pública, dice Neruda, es una obra de arte. Entonces aquí hay una responsabilidad de darla a conocer y también ver en qué contribuye a lo que tú estás dando a conocer. ¿De qué sirve? Todo esto que está diciendo Luis es en esta novela gracias a él, porque yo estoy contentísimo, no tengo, Luis, como agradecerte realmente, porque ahora que me llegaron los libros y que, bueno, tú sabes que lo veo y me quedé realmente sorprendido porque Luis es una cosa espectacular, está muy excelente. La edición. Sí, hay que decir a los oyentes que Luis Ledesma fue el editor de esta novela, La ira de los sentidos, sí, como parte del equipo de la CUGE, ¿verdad? De la CUGE Ediciones. Realmente estoy muy contento, la novela quedó con mucha calidad. Yo no te lo había dicho, Luis, porque como me llegaron, tuve que venir para acá para la playa, el niño se enfermó, todo un problema. Pero, y que la tengo delante ahora, es una cosa de tremenda calidad. Yo soy el cuidador de edición de la CUGE, el responsable de que todo quede bien, ¿Sabes, Luis, que cuando se publicó la novela en Amazon, yo la pedí inmediatamente la pedí. Y cuando llegó a mis manos, sentí un deseo que tú no te imaginas de que la novela llegara rápidamente a ti. Porque es que tuve una sensación que es indescriptible. O sea, a mí, yo soy de la gente muy clásica en ese sentido de que le gusta oler el libro, manosear el libro, ver el libro, tocarlo. Entonces, yo sabía que tú ibas a tener esa misma sensación, de que te iba a gustar el libro, solo de verlo te iba a gustar el libro, porque fue la sensación que yo tuve cuando recibí el libro. No, y hasta te lo reclamé, no sé si te lo recuerdas, Luis, pero ¿por qué no? Sí, me dijiste. No, y realmente lo mismo que me dijiste es lo que me pasó cuando tuve el libro en las manos. Para los oyentes que estén interesados en adquirir un ejemplar del libro, entiendo que está disponible en Amazon, ¿verdad? Tanto en Amazon, Kindle como en formato físico. Sí, los dos. Ok, vamos a dejar en la descripción del programa el enlace de Amazon. Sí, pues lo pones en Amazon y realmente... Solo tienes que poner en el buscador Luis García de la Torre. La ira de los sentidos. La ira de los sentidos. Sale, sí. O cualquiera de los dos y sale también. Y sale. Sí. No, realmente la novela, bueno, no es porque la haya escrito yo, pero realmente la novela es una novela erótica, más bien diría hasta algo pornográfica, pero por la explicación que dimos anteriormente, por lo que hablamos anteriormente, pero con una historia que se ve la Cuba esa de los años 90 con un trasfondo social que igual yo creo que puede pasar en cualquier lugar de este planeta, puede pasar en la República Dominicana igual, en cualquier lugar, ¿no? Porque son gente joven que siempre es complejo y el escenario social para la gente joven siempre es complejo. Pero es una novela que se lee así. Yo realmente estoy de lo más contento. Amigos que se la han leído me dicen que sí, que es erótica, que tiene carga así de erotismo, pero que tiene su cosa social y que es bien entretenida, que se lee rápido. Entonces yo como que me puse contento. Sí, una cosa que pude notar al leer la novela de Luis García es como esa contraposición entre la individualidad, o sea, el individuo que quiere reafirmar su individualidad frente a un régimen político que quiere como suprimir
esa individualidad. ¿Tú podrías decirnos si eso fue adrede, que tú lo hiciste así o salió Sí, claro. espontáneamente? Porque a No, no, veces no, 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 el no. escritor no escribe con intenciones. No, no, Sí. no, no, eso yo lo escribí. Salió así. Sí, no, 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 eso lo escribí premeditadamente, pero bueno, a medida que iba escribiendo iba saliendo, ¿no? Pero la idea siempre fue decir, una persona que estaba completamente en contra del régimen de un sistema y tenía que salirse de ese sistema. Entonces lo que salió fue de esta manera y se fue encontrando estas dos historias de amor por el camino desde que tenía 14 años hasta que tuvo 20. Y estas fueron historias que me hicieron, gente que me contaron cosas, entonces yo lo puse con personaje. Y saliendo del sistema, pero claro, yo lo pensé así premeditadamente, pero después por el camino uno va modificando, ¿no? Pero sí, el personaje es así, es así. Oye, tú sabes que tengo que también darle las gracias a Teresa Duval Page, que es una escritora cubano-norteamericana, que ella fue la primera persona que leyó el libro, le gustó, hizo el prólogo, y yo entonces ahí se lo mandé a Luis. Ella es una escritora excelente, yo he leído varias novelas, tiene muchas novelas ella. Tú eres una figura pública, y las figuras públicas pues se les observa con cierto detenimiento, con cierto interés. ¿Qué consejo, Luis, tú le darías a los jóvenes escritores? ¿Qué palabras tú tienes para ellos? Oye, tú sabes que, bueno, yo le diría a la gente que quiere empezar a escribir, porque yo también soy joven escritor, pero yo le diría a la gente que quiere empezar a escribir, es que, a ver si me sé explicar, es que tú te conectes con tres cosas. Uno, con una historia que tú crees que alguien puede leer, con una historia. Dos, con observar todo, buscar documentación, estudiar, así, pero hacerle una constante en tu vida, no decir, voy ahora a estudiar una hora. Además de eso, una constante en tu vida. Tú vas viendo una película y tú vas captando, tú vas hablando con alguien y vas captando cosas. Ese proceso de documentación, que lo hagas de tu vida. Y después que te sientes y tengas una disciplina y sentarte todos los días un rato y escribir. Es como si tú tocaras un instrumento musical. Es lo mismo. Cuando tú tocas un instrumento musical, tú tienes que estar ensayando un rato todo el día. Así mismo, sentándose a escribir. Entonces yo lo que creo que son tres cosas. La historia en la cabeza, la disciplina para escribir todo el día y todo el día además documentarse de todo lo que te pasa alrededor. Eso es lo que la gente que quiere escribir. Yo conozco mucha gente, yo soy profesor, tengo muchos estudiantes que escriben. Muchos estudiantes que escriben. Y a la gente le gusta escribir, porque aparte de eso, a la gente le gusta escribir. Porque tú, por ejemplo, si te quisieras tocar guitarra, tú no puedes tocar guitarra porque tú tienes que estudiar para tocar guitarra. Si tú quieres hacer algo, pero escribir, todo el mundo sabe leer y escribir, entonces tú puedes como que ponerte a escribir. Y tengo muchos estudiantes que escriben porque eso mismo no es solamente tener una idea y ponerte a escribirla. Así que esa sería la recomendación. Esa metodología de esos tres aspectos es la que tú siempre has puesto en práctica para tus producciones. Sí, es lo que yo hago, claro. Yo me documento. Cuando tengo muchas cosas en la cabeza, me siento a escribirla y me siento a escribirla todos los días. Y sale un libro en un año, como este. Bien, pues nada, a ambos Luis, no me resta solamente darle las gracias a Luis García de la Torre, quien fue nuestro autor invitado este día, hablando de su novela La ira de los sentidos, un escritor cubano, pero radicado en Chile. ¿Qué tiempo tienes en Chile ya, Luis García? Casi 20 años. Casi 20 años. O sea que tú saliste de Cuba a principios de siglo. Y Luis Ledesma es un dominicano radicado en Dallas, Texas. Sí, pero una historia, amigo. Sí. Yo venía aquí, pero tengo 2 años y medio que me radiqué aquí. Sí, lo hemos hablado. Estaba pensando en los 20 años de Luis que 20 años. Carlos Gardel lo dice. Sí. Tú exageraste, dice 20 años, pero Carlos Gardel dice que no son nada. Sí. No son nada, bueno, pero 20 años son 20 años. Todo depende de la Eduardo. Y sobre todo, claro, 20 años alejado de tu tierra, de Cuba. Pero en algún momento piensas regresar a Cuba si la situación cambia, porque en algún momento
pienso que debe Oye, cambiar. yo, la Eh, verdad, que creo que sí, nunca más voy a regresar a Cuba. Luis, ok. ¿tú vas a regresar a República Dominicana? ¿Te Bueno, vas a quedar en Dallas? Yo creo que sí, Luis, yo creo que sí. Yo creo que bueno, sí. porque el dominicano siente, y sobre todo aquí, y yo vivo en un pequeño pueblo del Cibao que se llama Tenares, en República Dominicana. Los tenarenses siempre nos caracterizamos por eso, que aunque nos vayamos del pueblo, siempre aspiramos a regresar. Hay como ese apego al Edward, lugar de Edward, origen. Edward, déjame Sí, preguntarle sí, algo. Sé que estamos sí, ya en el sí, colofón del programa, sí, pero déjame preguntarle algo a Luis porque me quedé, sí, no pude comprenderlo del todo. sí, Él dice que es sí. muy difícil que regrese a Cuba, cree que nunca más volvería a Cuba. Entonces, la pregunta automática, eso es, ¿por qué? O sea, ¿no lo desea o es que crees que el régimen realmente no caería en todos estos tiempos? No, yo creo que sí, que el régimen va a caer. Yo creo que ojalá que caiga ahora mismo, ¿no? Pero creo que igual, no sé, una dinámica, a lo mejor queda un año, una cosa así. Pero el problema es que uno igual ha hecho una vida aquí. Entonces yo tengo a mi esposa, mi Ah, claro. niño. Sí, Entonces es 20 muy años, o difícil. sea, 20 Mira, años. mira, te voy a explicar. Una Sí, cosa muy práctica, muy práctica, muy práctica. Que no tiene nada que ver, Luis, con la política ni nada de eso. Estos Yeah. chilenos de aquí tienen un poquito de calor y se derriten, ¿me entiendes? Imagina tú que yo me lleve a toda esta gente para el Caribe. No me van a decir al momento que no. Sí, sí. Entre otras cosas, porque igual también hay una cosa que es real. Mira, Edward, tú dijiste hace un rato que República Dominicana, pasito a pasito, poquito a poquito, ha ido alcanzando la democracia. ¿Sí o no? ¿Hace cuántos así años? es. Sí, sí, un proceso. Claro, un Sí, proceso. ¿Hace cuántos años están sí, en ese proceso? Entonces tú te imaginas, Cuba, se cae la dictadura, sí. empieza ese proceso y tú llegar Claro, claro. a ese proceso empezando cuando estás en Chile o en República Dominicana, entonces es muy complejo porque no solo es la familia, sino es muy complejo, muy complejo. El país como tal, o sea, la sociedad en su conjunto, o sea, los cambios sociales no se dan de la noche a la mañana. Claro. Entonces tú te Aunque imaginas el vivir. régimen caiga hoy, la cosa no va a cambiar de la noche a la mañana. Claro, tú te Sí, imaginas, yo he estado aquí en este país 20 años viviendo el proceso democrático poco a poco. Que nos vayamos para allá a que empiece el proceso. Eso estaba pensando bueno, porque sí, Eduardo te dijo, Luis, ¿tú crees que si las cosas cambian en Cuba, tú puedas regresar? Y yo estaba Claro. pensando, pero es que No es solo si cambiar, empiezan a cambiar, es un proceso claro, larguísimo. larguísimo. No es solo cambiar, es todo lo que viene detrás. sí, Imagínate tú. Porque tú te sientes cubano, tú eres cubano, pero tú, Luis, tú estás en Dallas. Imagínate tú que a ti te digan de pronto volver a la República Dominicana estando en Dallas. Tú igual como que te cuestionas el tema, ¿no? Por esto que Sí, estamos hablando, ¿entiendes? sí, Y hay muchos cubanos que les va a pasar, o muchos que van a regresar. No sé, sí. es Así es. complicado, porque tú estás en una sociedad que tiene todo eso adelantado. Entonces, volver, igual yo creo que es una cosa muy bonita ir a hacerlo uno por el país, ¿no? Pero bueno. Pero yo también creo, Luis, que tú tienes una buena capacidad de adaptación. Tú más bien me pareces un hombre universal, porque no te creas, hay personas que sufren mucho extrañando el lugar donde lo dejaron y son infelices. No, a mí Pero no me pasó eso. No, a mí no sí, me pasó. es lo que noto, que tú extrañarás cosas, me imagino, pero no a un nivel de que llegues a No. amargarte porque no estás No, ahí. no, no. Para nada. Porque lo que pasa es que tú, que también lo pienso, cuando a mí la gente me dice, "Coño, dime algún consejo que tú me puedes hacer de así de tú que te emigraste de un país a otro". Yo lo que le digo a la gente es, vete de este país, emigra a cualquier lugar del mundo, porque es una experiencia, estudiar otra carrera, es aprender la cultura de otro lugar. Entonces es como tan enriquecedor para el ser humano, con todas las cosas buenas y todas las cosas malas que trae, ¿no? Pero es tan enriquecedor como para el ser humano que cuando tú eso lo vives, yo creo que te enriquece tanto, pases hambre o no, pero bueno, tienes que verlo con estos ojos que yo, porque yo, por ejemplo, me fui de Cuba y yo no podía regresar.
no era que yo tenía una opción de regresar, yo no tenía opción de regresar, entonces me tuve que comer este país, entonces aprender toda esa cultura, toda esa cosa, es como muy enriquecedor. Entonces tú tienes que aprovecharlo. Luis, ¿sí o no? Tú que estás en Dallas, ¿sí o no? Evidentemente. 100% de acuerdo contigo. Claro, claro, Sí, claro, claro. 100% de acuerdo contigo. Y yo pienso que tú eres muy universal, tienes una capacidad de adaptación excelente, excelente, porque estás disfrutando donde estás, lo que haces donde estás, Claro. y eso es bueno, porque como tú utilizas el término, es enriquecedor, Claro. Y además, pues, si no lo haces así, pues imagínate tú el tipo de vida que vas a llevar. Claro, 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 claro. Es un tema cultural. Yo creo que todo es un tema cultural. Sin ponerme así muy intelectual, pero es un tema cultural. Depende de tú cómo lo tomes. Pero Luis, te voy a hacer una pregunta medio indiscreta. Dime. ¿No dejaste familiares muy cercanos allá en Cuba? Toda mi familia. Ay, No. En Cuba vive toda mi familia. El único que vive aquí soy yo. No. Toda mi familia vive en Cuba y en Miami. Ahí en Miami viven todos los cubanos que todos se han ido de Cuba. Y ahí vive toda mi familia en Miami y en Cuba. Yo tengo a mi mamá, mi papá, mi primo, mi tía, todo el mundo yo tengo en Cuba. yeah. Toda mi familia vive en Cuba, toda mi familia. Toda. Eso quizás sea lo más duro, Luis, ¿verdad? La separación de la familia y eso, ¿verdad? Claro. Sí, pero tú tampoco puedes. Tú tienes que pensar que también esta cosa que es así. Mientras a ti mejor te vaya, tú más puedes ayudar a tu familia. ¿Me entiendes? Es una realidad. Así es. Es una realidad. Eso lo vivimos, por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos una importante migración hacia Estados Unidos. Bueno, que Luis Ledesma forma parte de ella y en realidad son un sostén para la economía del país. O sea, son un pilar de la estabilidad económica del país, realmente. Hay un término que utiliza mucho que es la diáspora. Dice la diáspora. Hay Cuba también, la diáspora. La diáspora. Sí, exacto. La diáspora. Pero para ti es una satisfacción igual que tenerla al lado y darle un beso. Es decir, no es comparable, ¿no? Pero igual es una satisfacción porque somos personas, ¿no? Que tú puedas mandarle algún dinero a tu familia. Es una satisfacción porque imagínate tú, estás lejos, sí, pero la satisfacción familiar es que tú puedes mandarle algún dinero a tu familia. Entonces eso forma parte también de la vida, ¿no? Entonces así. Eso le pasa al cubano, bueno, al dominicano también. Pero al cubano le pasa mucho por el tema este político, ¿no? Son como muchos cubanos fuera, entonces tú le mandas dinero, igual eso mantiene aquello allá, ¿no? Mantiene también, porque como esa gente hace lo que les da la gana, les llega mucho dinero que eso se sabe, ¿no? Mucho dinero de la migración, ¿no? De la gente mandando dinero para la familia, y ellos se mantienen con eso también, descaradamente, pero bueno, es lo que es. Pero eso es una cosa que te reconforta también, porque si estuvieras ahí todo el mundo dentro muriéndose de hambre, ¿entiendes? Es así. Esperamos que este sea solamente el primer programa que te tengamos por aquí, García, ¿verdad? Sí, y te tengamos en otro espacio similar a este, a los obras. Sí. Encantado. Oye, te agradezco. Y qué decirlo de Luis Ledesma, que nos ha servido de coanfitrión. Muchísimas gracias a Luis Ledesma también. Sí. Y a ustedes dos, muchísimas gracias, digo yo por mi parte, por este magnífico momento. Hablar de literatura con personas que hacen lo mismo que uno es como encontrarme conmigo mismo. Me causa una satisfacción enorme que tiene que ver con la autorrealización. No puedo comparar este momento porque es algo que me llena mucho. Es un placer inmenso. Yo lo deseaba este momento. Gracias a Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta ocasión, que nos hablaste de tu libro, de tu experiencia, de tu país. Lo apreciamos mucho, lo valoramos mucho. Oye, tú sabes que yo, bueno, lo mismo. Perfecto. Tengo que agradecerle a Luis, tengo que agradecerte. Yo creo que todo esto es
obra tuya. Tengo que agradecerte mucho. Muy feliz con el libro. Ahí están los contactos de Luis para que realmente excelente editor, excelente. Y Edward, te agradezco, compadre. Entonces nos vemos en el próximo libro, que ojalá no sea dentro de mucho. Nos volvemos a ver. No. Exacto, o sea que nada, encantado, Luis García, complacido de tu participación en este episodio y esperamos que no muy tardíamente te volvamos a ver por aquí y a escuchar por aquí. Bueno, un abrazo. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.